Recibimos hoy en Una Hora Con a Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructura e Mobilidade. Llega en unas semanas en las que está en discusión el futuro de la movilidad de Galicia, teniendo en cuenta la crisis que sufren los regionales, la activación de las nuevas líneas de autobuses o la llegada del AVE y la polémica con las fechas. Nos acompaña Pablo Galán, redactor de La Región. Lo primero de todo, muchísimas gracias por encontrarnos, Ethel. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. ¿Cuándo va a llegar el AVE? Pues el AVE Galicia, la Xunta de Galicia lo dijo y además con informes técnicos y diciendo la verdad. Tenemos informes técnicos de diferentes ingenieros de la Xunta de Galicia donde nos trasladan que ya la evidencia que las obras de finalización del AVE Galicia no iban a ser 2019. A pesar de ser la fecha acordada y ofrecida por el presidente Sánchez y por el ministro Ábalos, dijimos que no finalizarían en el 2019 y nos acusaron de dar información falsa y de que mentíamos, incluso nos insultaron y lo cierto es que estamos viendo que la Xunta de Galicia decía la verdad porque la Comisión Europea ratifica lo que venía diciendo la Xunta de Galicia. La alta velocidad a nuestra comunidad no va a llegar hasta el año 2022. Las obras no acabaron en el 2019 y por lo tanto lo que acabamos de ver es que la Comisión Europea acaba de dejar en evidencia pues las mentiras del Gobierno socialista de España. La Comisión Europea da la razón a la Xunta de Galicia en lo que veníamos diciendo y lo cierto es que estamos viendo pues un gobierno de España, un gobierno socialista en España que en los últimos meses se está volviendo como un mentiroso compulsivo en toda la información y el cronograma de la alta velocidad Galicia, y asunto que lamentamos, y yo creo que los gallegos y la Xunta de Galicia tenemos derecho a saber la verdad de lo que pasa con la alta velocidad Galicia. Entonces, ¿dónde deja las explicaciones de Adif dadas ayer cuando señalaba que el plazo de 2022 era para no pillarse los dedos con las subvenciones? Quien se ha pillado los dedos es Adif y quien ha jugado con fuego es Adif. Vimos en los últimos meses que ha intentado engañarnos, ha intentado engañar a la Xunta de Galicia, no lo ha conseguido y ha mentido a Galicia, a los gallegos y a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, yo creo que vemos todos claramente y vamos a decir que las obras van con mucho retraso, algo que negaron y nos negaron. Además, a mí permítame poner en contraste información reciente, ¿no? Información de noviembre de Adif, donde decía que van en plazo era finalizar las obras en 2019, ahora vemos la Comisión Europea que las obras llegarán hasta el 2022. Las obras esperemos que acaben en ese año 2020 y por lo tanto con un año de retraso, como veníamos diciendo en nuestro informe, donde nos dijeron que estábamos engañando y nos dijeron que estábamos diciendo cosas que no eran ciertas y por lo tanto las previsiones que manejamos nosotros, final del año 2020 finalización de obras y a partir de enero de 2022 la puesta en servicio. Por lo tanto, lo mismo que dice la Comisión Europea e insisto, lo mismo que dijo y que dice el Ministerio de Fomento y Adif a la Comisión Europea. ¿Y se le puede achacar ese retraso al actual gobierno, a las autoridades responsables de Adif, o también puede venir de atrás la cosa? Nosotros teníamos antes un gobierno de Mariano Rajoy donde estaba Íñigo de la Senra, que venía cada 3 meses a Galicia a explicar y a rendir cuentas de la llegada de la Galicia. Íñigo de la Senra dijo que desbloqueó 17 tramos que estaban bloqueados e informó de ello. Informó también de un nuevo cronograma que sería a final 2019, siendo directora de Adif, saben ustedes, y yo lo saben los oyentes, la actual presidenta de Adif, y por lo tanto que sería finalización de obras final 2019. Por lo tanto, antes teníamos un gobierno que rendía cuentas y ahora tenemos un gobierno de España socialista que lo que nos cuenta son cuentos, historietas en relación a la alta velocidad Galicia. Nosotros pedimos pues, que venga el ministro Ábalos y que nos explique, ojalá que fuera cada 3 meses, un cronograma real de las obras de llegada a alta velocidad. Son obras muy complejas, no lo dudamos. Son obras en Galicia, la orografía es muy complicada,
de gran complejidad. Se hizo un esfuerzo impresionante en los últimos años, diferentes gobiernos, y la alta velocidad de Galicia no es de un solo gobierno, yo creo que es de todos los gallegos y de muchísima gente que lleva trabajando muchos años. Pero yo creo que, vuelvo a insistir, antes, cada 3 meses se nos rendía cuentas de la llegada del AVE a Galicia y ahora lo que nos están trasladando son mentiras, engaños y vuelvo a decir, historietas y cuentos. Yo entiendo que en esta obra ha habido muchos retrasos a lo largo de los últimos años. ¿Echa más en falta quizá esa información de la que habla, más comunicación, que lo que es el retraso en sí que se puede dar en una obra de tal magnitud? Hablo de deslealtad en algún momento incluso del gobierno central. Yo, desde luego, deslealtad absoluta, una deslealtad descomunal con el gobierno de la Xunta de Galicia, que nos estamos enterando de cierta información desde luego, de manera sorprendente. Yo la política de comunicación, o de información, mejor dicho, la información de los últimos meses de los diferentes responsables del Gobierno de España a Galicia, a mí no me parece nada serio y desde luego, en absoluto acertada, que nos enteremos los gallegos por un artículo de opinión en un determinado periódico de que hay retraso en el AVE y que en 3 meses, a mediados de marzo, podrían ser el periodo de pruebas, que luego dijeron que eran las pruebas de carga de los viaductos. A mí, desde luego, que me parece una falta de respeto y una deslealtad tremenda con Galicia. Por lo tanto, solicitamos interlocución, información, cronogramas reales y la verdad. Siempre dijimos que es un trabajo muy complejo y obras muy complejas, la alta velocidad de Galicia. Y si se nos explicara con detalle, nosotros llevamos obra pública, hacemos obra pública, y sabemos pues de las incidencias que puede haber en toda obra pública y sobre todo cuando estamos hablando de obras que son viaductos y túneles, por lo tanto de una envergadura tremenda. Pero también sabemos que cuando se hace obra pública, y los que hacemos obra pública, que siempre acompasas un cronograma adaptado a la realidad de las obras. Lo mismo que se le está contando a Bruselas. A Bruselas, todos los que gestionamos fondos europeos, periódicamente tienes que también rendir cuentas a Bruselas y decirle cómo vas. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Se le dijo hace unos meses a Bruselas cómo iba la alta velocidad a Galicia y por lo tanto Adif le dijo a Bruselas a finales del año pasado que la previsión que tenían era la puesta en servicio a partir de enero de 2022 y en cambio se nos estaba diciendo a los gallegos otra cosa y que iba en plazo. Por lo tanto, fue una mentira muy grande y mentiras que están volviendo a decir, pero en cualquier caso nosotros queremos interlocución, información real y sobre todo que a ver si podemos ganar tiempo y no desaprovechar el sacobeo del año 2021 que tenemos ahí. Si no hubiese sucedido la moción de censura en su momento y se hubiese mantenido el Partido Popular en el gobierno, ¿el AVE llegaría antes a Galicia? ¿O dejamos al lado la gestión política y nos centramos solo en los problemas de comunicación? Bueno, ya estamos hablando, hay 2 cuestiones diferentes, ¿no? Los trabajos técnicos y los tiempos técnicos y desde el procedimiento constructivo y luego la comunicación. Lo que es evidente es que una cosa es la realidad que pasa en la obra y la realidad que nos trasladan a los gallegos a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, la mentira es clara y esas mentiras compulsivas han sido claras. La evolución de los trabajos... Porque se decían que las obras estaban blindadas, las obras del AVE estaban blindadas, se decía. Bueno, yo creo que la alta velocidad de Galicia va a llegar o sí. Están a la vuelta de la esquina y lo más complejo, es cierto que está finalizado, que es la plataforma, esos grandes viaductos, esos grandes túneles, es la mayor inversión y la mayor complejidad. Ahora resta colocación de vías, catenarias, electricidad y seguridad. Es muchísima menos inversión y es un trabajo pues, más sencillo dentro de la complejidad de que son los viaductos y túneles, pero en cualquier caso es un trabajo que lleva tiempo. Yo no sé en qué ha influido el cambio de gobierno, pero sobre los aspectos concretamente técnicos en el AVE Galicia, pero sé lo que ha influido el gobierno de España actual con respecto a lo que pasa en Cataluña, Valencia y en el resto de España. Por lo tanto, lo que es evidente, y con las licitaciones que estamos viendo de SEOPAN, con esas licitaciones importantísimas en el Mediterráneo y en Cataluña, y esas inversiones mínimas que estamos a ver en Galicia, desde luego que en la agenda en materia de inversiones en Galicia al Gobierno de España pues
no se le ve, yo creo que desde luego puede tener una relación, diría, que prácticamente directa y de afección al AVE Galicia. Rebrotea aquí la figura de Isabel Pardo de Vera, la presidenta de Adif. En su momento usted aplaudió su nombramiento e incluso pues, señaló cómo se desbloquearon 17 contratos, ¿no? Que fue la manera de un poco agilizar en su momento cuando estaba Íñigo de la Serna al frente de Fomento. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha defraudado? Yo aplaudí su nombramiento, yo reconozco que es una compañera ingeniera de caminos que conoce la alta velocidad, que sabe de obra y sabe de gestión y por lo tanto profesionalmente yo lo veo como una persona válida. Con respecto a los últimos meses, a la comunicación, interlocución y trato a la Xunta de Galicia, a mí personalmente yo lamento los últimos meses que hemos visto en materia de comunicación y de trato a la Xunta de Galicia en la figura de Isabel Pardo de Vera, lo tengo que decir. Yo lo lamento y a mí personalmente a la Xunta de Galicia nos ha defraudado porque profesionalmente y si quiere ser profesional puede seguir haciéndolo, pero el engaño en mi opinión ha sido descomunal y sobre todo lamento los insultos que ha trasladado. Ha intentado trasladar que no sabemos nada en la Xunta de Galicia en materia ferroviaria y que no tenemos ni idea en materia de obra pública. E Isabel, la presidenta DIF, sabe perfectamente que en la Xunta de Galicia hay ingenieros que saben y sabemos de obra pública. Podremos cometer errores, como todo el mundo, pero ella también comete errores, como todo el mundo, porque yo creo que comete errores los que somos personas y los que trabajamos, pueden cometer errores, pero aquí la deslealtad ha sido tremenda. Está afectando la proximidad de las elecciones autonómicas. ¿Cree que puede influir ese nuevo ciclo electoral que se va a abrir este año? Posiblemente afectará. Yo, desde luego, nuestra información al ciudadano no quiero que se vea en un contexto electoral. Nosotros empezamos a sospechar y nos empezamos a preocupar y con una preocupación muy creciente cuando hicimos una visita que por fin se nos había invitado a las horas de alta velocidad, que sepan ustedes que el delegado del Gobierno hizo varias visitas a la alta velocidad de Galicia sin invitarnos. Parece que querían esconder lo que se estaba realizando en las horas de alta velocidad a Galicia, a la Xunta de Galicia. Y en esas horas que realizamos, creo que fue en septiembre, con el ministro de Fomento, en el periodo de pruebas entre Zamora y Pedralba, observamos realmente pues, un viaje con un tren diésel que debería ser eléctrico y con pruebas en Pedralba, en el intercambiador, no me salía la palabra, en el intercambiador, pruebas que desde luego que veíamos que faltaba muchísimo en el periodo de pruebas. Y en el viaje también veías toda la falta de colocación de vía y toda la falta de instalación de electricidad en el resto de tramo. Entonces, nuestra máxima preocupación se trasladó en, dado que no nos daban información, pues hacer nuestras pesquisas, como bien dice, y nuestras averiguaciones y nuestro seguimiento personal. Y yo creo que hemos dado en la tecla correcta, es decir, las obras no se han acabado en finales de 2019, las obras llevan un retraso importantísimo de entre 10 meses y un año y la Comisión Europea nos ha dado la razón y la Comisión Europea nos ha dado la razón además con informes de Adif y del Ministerio de Fomento dándonos la razón, es decir, que las obras van con mucho retraso, con un retraso casi de un año y por lo tanto no nos podremos subir al tren hasta a partir de enero de 2022, pero yo creo que el objetivo que nos tenemos que poner es trabajar para que llegue en el año 2021, que es un año histórico para Galicia y que los gallegos no deberíamos de perder ese tren. Porque si no llega la alta velocidad en 2021, hay una factura económica, un dinero que que puede dejar de ganar, ¿no? Que se puede dejar de aprovechar el AVE como motor dentro del Xacobeo. Hay una oportunidad, desde luego, que perdida y no debemos de tirar la toalla porque llegue en el año 2021. Es muy complicado, diría casi imposible, pero como responsable de la Xunta de Galicia yo creo que a nadie le puede sorprender que hagamos seguimiento del AVE, que pidamos un cronograma real, que pidamos tener información y todo lo que se pueda hacer para adelantar
bienvenido sea. Desde luego que lo vemos prácticamente muy difícil, por no decir imposible, pero en cualquier caso estaremos vigilantes y haciendo nuestros propios informes de seguimiento si es que no nos informan. Lo que sí va a ser imposible es que llegue la línea al completo, porque el AVE va a entrar en Ourense por el trazado convencional, queda pendiente un tramo de 17 kilómetros, la variante exterior. ¿Tienen alguna noticia? Porque también se había mandado un anuncio a Bruselas de que se iba a licitar el primer tramo en 2019. Anuncio Bruselas que, por cierto, tuvimos que lamentar que luego trasladaron desde Adif que era un error. Entonces lo que estamos a ver son informaciones incoherentes e informaciones, en mi opinión, que puede ser consecuencia de que se están realizando las inversiones hacia otros territorios por ese pacto de Gobierno de España y, por lo tanto, el Gobierno de España primero, ser presidente del Gobierno antes pues de cumplir con la palabra dada, pues por ejemplo con Galicia y con los gallegos con la alta velocidad. De la variante exterior no sabemos nada, pero como no sabemos nada pues de la variante Eirasvedra-Quintela, como no sabemos nada del resto de la estación intermodal, que en esa gran estación intermodal hay ciertas infraestructuras que debe de realizar Adif que no tenemos cronograma ni viabilidad y esa falta de inversiones en Galicia y de olvidarse de Galicia, como es dejar morir incluso el tren de media distancia, como estamos viendo, no solamente cerrando la venta de billetes presencial en ciertas estaciones importantísimas en el rural gallego, pero también, sobre todo, pues en el propio material rodante y la propia infraestructura. Lo que estamos es viendo un desmantelamiento de Renfe en Galicia que nos está preocupando y, por lo tanto, también queremos un plan de garantías de calidad y no solamente un parche o algo provisional, sino de continuidad del tren de media distancia en Galicia. Pero ¿hay algún diálogo ahora mismo abierto entre la Xunta y el Gobierno central con estos temas? Pues lo que tengo que decir es que hay un diálogo y una interlocución buena pues con el Ministerio para Transición Ecológica, que sepan. Yo me acabo de reunir con el secretario de Estado de Medio Ambiente para abordar diferentes asuntos importantísimos en materia de calidad de las aguas, de saneamiento de rías en Galicia, porque nos hablamos periódicamente, tenemos relación, información y hay una cooperación abierta. Y un diálogo permanente con el secretario de Estado de Medio Ambiente, pero no con el secretario de Estado ni de ahora Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ni con Adif ni con el Ministerio. Y eso sí que lo tengo que lamentar, porque nos tenemos dirigido muchas veces al Ministerio ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tener información, para tener interlocución, para tener un cronograma real y viable sobre el AVE y sobre otros asuntos, como puede ser la variante exterior ferroviaria de entrada en Ourense. Y no tenemos la oportunidad de sentarnos, de que nos den cita y entrevista para hablar de esos temas. Con otros ministerios decir que no le coge el teléfono. Yo creo que tienen otras prioridades en materia de infraestructuras que en otros territorios. A mí lo que me sorprende es esa diferencia, ¿no? En el Ministerio para Transición Ecológica nos reciben y tenemos información, y en el Ministerio que realiza las infraestructuras no. Por lo tanto, yo creo que, vuelvo a insistir, que mi sospecha es que las infraestructuras están yendo para otro lado en vez de para Galicia, y eso nos preocupa y por lo tanto tenemos que estar vigilantes y también a lo mejor es consecuencia de esos pactos Partido Socialista Podemos, Partido Socialista BNG. En esos pactos Partido Socialista BNG yo creo que todos hemos visto que Ourense es la desaparecida en ese pacto. No se sabe nada de las inversiones de Ourense en ese pacto BNG Partido Socialista. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes y a lo mejor por eso no cogen ni el teléfono ni contestan pues, las solicitudes de entrevista ni de reunión. Por desgracia, Ourense está desaparecida siempre. Sí. En la Xunta de Galicia no. No le da un margen a ese acuerdo al que llegaron PSOE y BNG. Digo, puede ser una vía para intentar mejorar la situación de Galicia, que al final sería algo beneficioso, ¿no? para los ciudadanos, ¿no? Yo con lo que vi y lo que tuve la oportunidad de leer en ese pequeño pacto PSOE, Partido Socialista, BNG, se centran en la AP9, que a nosotros nos preocupa la AP9, pero nos lleva preocupando pues desde siempre, pero por ejemplo no dicen nada de la G53, de la P53, perdón, que es la competencia del Estado, es decir, la autovía
y la autopista Santiago-Orense, que sí que afecta muchísimo a Orense, a las familias de Orense y a la competitividad de Orense. No dice nada de la variante exterior. Y por lo tanto yo creo que es muy mejorable, desde luego, el pacto entre el Partido Socialista y el BNG, que deja en evidencia que la provincia de Orense es la gran olvidada en ese pacto. Por cerrar el capítulo de la alta velocidad y las preocupaciones, ¿hasta dónde llega ahora mismo la preocupación con el tema de los trenes Abril? Sé que señaló en otras entrevistas pues, que era clave conseguir los abriles necesarios para que la alta velocidad llegue a Ourense y después se reparta por el resto de Galicia. Sí, para tener tiempos competitivos siempre dijimos que hay dos factores importantísimos. La infraestructura, que es la que estamos viendo que se está retrasando y con mentiras diría que compulsivas del Gobierno de España, del Gobierno Socialista de España, pero bueno, que está en obras, pero tan importante es la infraestructura pues como el material redundante que son los trenes. Es lo mismo que decir que podemos tener pues una autopista en materia ferroviaria a Madrid, pero si nos ponen un 600 pues no vamos a poder alcanzar los tiempos competitivos. Por lo tanto, tan importante es la infraestructura como los trenes. Ahora toca centrarnos, cierto, en las obras con el retraso que vemos, importantísimo, de un retraso de un año en las obras que no se nos dijo y que advertimos desde la Xunta de Galicia y no quisimos ser cómplices, pero por supuesto que paralelamente tenemos que trabajar con esos trenes Abril imprescindibles, trenes que nos necesitamos como aguas de mayo para conseguir esos tiempos competitivos de ponernos en 3 horas y cuarto desde Coruña o Vigo hasta Madrid y por lo tanto 2 horas y cuarto también desde Ourense. Imprescindibles y por lo tanto que seguiremos demandando para conseguir esos tiempos y para hacernos competitivos y para acercarnos a Madrid, no separarnos de Madrid. Vuelve a estar tristemente de actualidad el tema de los servicios de media distancia, ¿no? De cercanías, llamémosle, aunque no haya aquí. Es algo que arranca ya desde hace años, ¿no? Porque en 2013 se suprimieron varias estaciones, varias paradas, ahora el tema del material que está obsoleto, 8 de cada 10 incidencias las sufre Ourense. En lo moderno tenemos unos precios que son muy superiores a los del Corredor Atlántico. No sé, ¿qué se ha hecho mal en todo este tiempo para llegar hasta aquí? Nosotros desde la Xunta de Galicia, los últimos años, por ejemplo en la zona de Ferrol, que el FEBE está en decadencia, conseguimos arrancarle a Madrid un plan de renovación y de inversiones que comunicara toda la fachada cantábrica, todo el norte de Galicia, y lo que estamos viendo es que paulatinamente se está casi que dejando morir el tren de media distancia a Galicia y yo creo que nos lo podemos permitir. En el 2017 conseguimos que no se cerrara la venta de billetes presenciales en ciertas estaciones. Sí que es cierto que hubo problemas y trasladaron problemas para que permanecieran abiertas la venta de billetes presencial, pero conseguimos pararlo y que continuara por el rural de Galicia y por Galicia, que lo necesitábamos. Y ahora lo que estamos viendo es que se está dejando morir no solamente en cuestión de estaciones, sino en materia rodante y la propia infraestructura del tren y la propia Renfe. Nosotros creemos que desde luego los gallegos necesitan y tienen derecho a un tren de media distancia de calidad y de fiabilidad. Y los problemas que estamos viendo, desde luego que son inconcebibles y el malestar es importantísimo porque son unas incidencias, yo diría que claman al cielo, ¿no? Llegamos a unos límites ya insoportables que no nos podemos permitir, por eso pedimos una reunión a Renfe y exigimos un plan de calidad y un plan de fiabilidad, de renovación de inversiones, de servicios, de material rodante de Renfe, porque desde luego el rural gallego también depende de esas inversiones. Nosotros estamos modernizando el autobús interurbano, paralelamente también tiene que venir acompañado de una renovación también del tren de media distancia, el tren ferroviario. Y yo creo que aquí vuelvo a poner de manifiesto lo que hizo el BNG con el Partido Socialista. No solicitó en absolutamente nada de la renovación y de la mejora de servicios de los trenes de media distancia. Y la venta de billetes, que podía estar en ese pacto, no está, presencial, garantizando la venta presencial de billetes, se consiguió
por Teruel existe. Teruel existe, lo puso en su pacto para apoyar al Gobierno de España. El bloque nacionalista gallego obvió apoyar al Gobierno de España solicitando este tipo de actuaciones. Por lo tanto, una oportunidad importantísima que perdió el bloque y el Partido Socialista en ese acuerdo donde se olvidaron no solo de la provincia de Orense, sino también pues, de ese servicio ferroviario de media distancia que necesitamos. ¿Y puede suplir el plan de transporte por carretera estas carencias? ¿Cómo está iniciándose esta nueva etapa? Yo creo que lo estamos viendo. Los usuarios de transporte, y lo vimos los últimos días, están cogiendo el autobús porque no pueden coger el tren. Y sí que es cierto que nuestro plan de transporte está permitiendo, el nuevo plan de transporte que acabamos de poner en servicio hace unos días, a principios de enero, bueno, un trabajo importantísimo. Pusimos en marcha 2.000 nuevas líneas con diferentes modalidades de transporte, el transporte a la demanda, es decir, que salga el bus cuando el bus se necesita, o el taxi, también que en rural el servicio de taxi puede dar muchas oportunidades de movilidad, el transporte compartido, es decir, poder utilizar esas líneas de transporte escolar cualquier usuario y por lo tanto esa capilaridad que nos da el transporte escolar, poder llegar a cada esquina de Galicia para que lo pueda usar cualquier vecino de Galicia, desde luego exponencialmente incrementó las posibilidades de movilidad. Es cierto que como todo servicio que empieza hay que ajustarlo a la realidad, tenemos que ajustar horarios y alguna parada, pero en mi opinión está siendo un éxito y desde luego que está supliendo muchísimas carencias que estamos viendo del tren de media distancia, pero no quita que reclamamos un plan a Renfe que garantice la calidad, la fiabilidad del servicio de trenes de media distancia y esperamos pues, en una próxima reunión, que ahí sí que un responsable de Renfe aquí en Galicia nos ha concedido una reunión al director de movilidad para poder pues, saber si conseguir un plan que nos concrete qué inversiones y qué frecuencias y qué inversiones se realizarán por parte de Renfe en Galicia en el tren de media distancia. Es que usted señalaba como una de las claves, ¿no? Sincronizar los autobuses y los trenes en el futuro de la movilidad gallega. A este paso no va a haber trenes que sincronizar. Ahora mismo, por ejemplo, desde Ourense para Ribadavia hay 2 servicios al día, a Carballiño hay 3. O sea, es que la situación es francamente mala. Sí, que se aprovechó la crisis, ¿no? También para suprimir ciertas frecuencias, ¿no? Quizá podría ser el momento de recuperarlas, ¿no? Porque se pueden tener cercanías en otras comunidades y en Galicia, ¿no? Y el Gobierno de España socialista aprovechó el cambio de gobierno y ya que ya están en el gobierno, pues para casi empezar a dejar morir el tren de cercanías. Yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión global de lo que está pasando en el resto de España. En tren, en el autobús, nos estamos haciendo una revolución en materia de transporte que creo que será muy beneficiosa y que tiene que venir acompañada con la renovación del tren. Política de peajes también, porque estamos viendo en el resto de España, mientras se reducen peajes en el resto de España o se eliminan por parte del Gobierno de España socialista, aquí se están incrementando exponencialmente, no solo en la P9, sino también en la G50, en la P53, que comunica Santiago y Ourense, y también los aeropuertos. Los aeropuertos también tienen que entrar en juego en toda la movilidad que tenemos en Galicia en el año 2021. Yo creo que no puede ser disculpa que va a llegar el AVE a Galicia para olvidarse del tren de media distancia. Y a ver qué nos dice Renfe en unos días, en esa reunión que tengamos, y ojalá que nos traigan un plan concreto de mejora de los servicios y que esas cercanías que no se vayan solo a Valencia o a Cataluña o al País Vasco, porque Teruel existe, pero Galicia también existe. Es que de fondo lo que está al final es el futuro de la movilidad y también el futuro del rural, ¿no? Porque sin trenes no hay usuarios que usen esos trenes y sin esos usuarios que usen esos trenes no va a haber trenes, porque es la justificación perfecta. Entonces, comparando con la situación que se está viviendo en las líneas de autobuses, que viendo las cifras del transporte bajo demanda, es cierto que son bajas, pero ¿hasta dónde puede llegar las administraciones centrales o hasta dónde deben llegar las administraciones centrales y la Xunta para dar servicio hasta el último vecino del rural, ¿no? Para no dejarlo morir, porque al final... No, o sea, esta pescadilla que se muerde claro, la cola. Es que es un círculo, entonces el reto está, entiendo yo, en gestionar con eficiencia los recursos públicos, pero a la vez sostener, ¿no? Servicios, aunque no sean rentables en ese momento.
Yo creo que tenemos que hacer una reflexión conjunta. Nosotros, desde luego, la estamos haciendo, de que, vamos a ver, no puede llegar el tren, el avión, el autobús, el barco a cada puerta de casa de cada vecino, pero sí que tenemos que compaginar cada diferente modo de transporte que tengamos, donde no llegue el tren, que llegue el bus, y donde, bueno, donde estén los aeropuertos, que llegue el autobús, que llegue el tren, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una reflexión global que tenemos que hacer. Nosotros dentro del plan de transporte la estamos haciendo. Yo creo que coordinamos y estamos haciendo ese trabajo titánico de coordinar dónde están los polígonos, dónde están los hospitales, los centros de salud, las farmacias, los núcleos de población, los ayuntamientos, que son centros administrativos, los juzgados, para coordinar nuestro autobús a las necesidades y a los horarios que necesita la gente. Y paralelamente el tren se debería de acompañar a nuestro plan de transporte. Yo creo que veo dos velocidades en nuestro plan de transporte, que está avanzando y adaptándose a las necesidades y realidades gallegas, y el tren que se está quedando atrás y no nos lo podemos permitir. Desde luego que nuestro plan de transporte está a disposición del Gobierno de España para que adapte el tren y las diferentes frecuencias ferroviarias para compaginar mejor la movilidad en Galicia. Y nosotros lo estamos haciendo desde el ámbito por supuesto que los servicios de transporte no son rentables, pero para eso estamos las administraciones públicas, para hacer obligaciones de servicio público y subvencionar esos servicios. Yo escuché estos días alguna queja por el servicio del billete del autobús en nuestro plan de transporte. El precio del billete del autobús es similar o incluso más bajo que los precios del billete en el año 2016, pero que sepan los oyentes que en este nuevo plan de transporte, en esta primera fase, con estos billetes de autobús, la Xunta está subvencionando con 70 millones de euros esos precios de billete de autobús para que el autobús, el plan de transporte, se vea viable, no solamente económicamente, sino también sostenible ambientalmente y que sea útil para el ciudadano, para que tenga futuro. Por lo tanto, le estamos dando futuro y visión de futuro desde la Administración pública con fondos públicos. Y eso es lo que también tiene que hacer el Gobierno de España, porque Galicia también existe, con fondos públicos, igual que con fondos públicos que está utilizando e invirtiendo pues, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco. Habla de esa financiación. Aquí en Ourense, por desgracia, esa tarjeta metropolitana de Galicia no se puede utilizar, ¿no? El mandato anterior a nivel municipal se habló tantas veces de que llegaría el metropolitano, seguimos igual. ¿Va a haber solución? Lo cierto es que sí, yo tengo que pedir disculpas, hubo muchísimas trabas. Primero, en el año 2017, el nuevo plan de transporte que tuvimos que implantar como consecuencia de las renuncias de muchas empresas a las líneas de transporte, que nos imposibilitó pues, instalar esos mecanismos de cobro que son las canceladoras en los buses. Bueno, una odisea que tenemos que lamentar. Pero bueno, ahora sí que estamos trabajando con intensidad. Y aunque el transporte urbano no sé en qué plazo se va a licitar, que también hablan de la primera parte de este año, o sea, podría afectar en lo que es el bus urbano, porque nos gustaría que esa tarjeta nuestra de transporte metropolitano se pueda utilizar en el transporte urbano, que dependerá de la evolución del propio Concello con su línea de transporte urbano. Pero desde luego de la Xunta de Galicia lo que puedo garantizar, entiendo el escepticismo, ¿no? de la gente, pero yo lo que puedo garantizar es que trabajo, ilusión y que estamos volcados para que así sea, y eso es gracias a todo el plan de transporte que estamos implantando en toda Galicia. Estamos trabajando ya de la mano con Abanca, con las empresas de transporte, para que en primavera pues, la gente joven de la provincia de Ourense pues, pueda utilizar esa tarjeta Xente Nova, y por lo tanto que los menores de 21 años pueden realizar ese transporte interurbano gratuito entre los diferentes núcleos de población de Ourense, y por lo tanto dar también facilidades de movilidad. Es un trabajo complejo en donde requieren pues, las nuevas líneas de autobús que están implantadas, las canceladoras, que son los dispositivos de cobro, pero que están garantizados con los nuevos planes de transporte y que pondrán entre febrero y marzo las diferentes empresas de transporte, y paralelamente pues Abanca habilitando las oficinas y cajeros para distribuir esa tarjeta y para que funcione también el recargo de esa tarjeta. Estamos con un cronograma y trabajando de la mano conjuntamente todas las partes, y yo espero, así deseo,
desde luego por trabajo, por falta de trabajo no será, de poder que en esta primavera pues que los usuarios de la provincia de Ourense tengan esta tarjeta metropolitana y también la tarjeta Xente Nova. ¿Y se atreve a dar un plazo del cronograma del transporte metropolitano de implantación? El transporte metropolitano va asociado a esa tarjeta TMG y esta tarjeta Xente Nova. Con el urbano no puedo garantizar que funcione, que está condicionada a la licitación del urbano, pero sí que en todo el trayecto interurbano lo que estamos haciendo realmente con el plan de transporte es extender el transporte metropolitano a toda Galicia y por lo tanto también a Ourense. Entonces nuestra previsión es que en primavera, toco madera, que no sé dónde tengo madera, pero que en primavera esté implantado. Entonces las ventajas del transporte metropolitano, que es con esa tarjeta metropolitana de Galicia, sea viable y sea una realidad y se pueda utilizar pues, en la primavera de este año. Y el Concello quiere que el transporte urbano penetre en otros ayuntamientos, habla de convenios bilaterales con el visto bueno de la Xunta. Eso es posible, ¿no?, desde el punto de vista autonómico. Sí, nosotros estamos abiertos a todo lo que sea mejorar el transporte, mejorar la movilidad. Porque a veces choca los intereses, ¿no?, de las empresas con... Sí, pero yo creo que los intereses de las empresas y los intereses de los ciudadanos, yo creo que ya hemos manifestado que siempre están por delante en materia de transporte y yo creo que tenemos muchos ejemplos, desde la huelga de 2017, de que trabajamos para mejorar los servicios. Es algo que es viable, que es factible, donde estamos abiertos, no solamente a la zona de Barbadas, que también es una demanda que también mejoramos ya con nuestro plan de transporte y la comunicación Barbadas-Ourense, con nuestras líneas de transporte que se acaban de implantar, con San Cibrao también acabamos de mejorar, incrementando un 50% la oferta de servicio, con bonos además, bonos mensuales, 50 viajes al mes, que permiten una bonificación del 30% en el billete y que se pueda reforzar esa movilidad entre la corona de Ourense, de los diferentes concellos de Ourense, con el urbano, pues algo que es viable, donde estamos la Xunta de Galicia abiertos y que se puede realizar una vez se licite y adjudique el nuevo transporte urbano del concello de Ourense y haremos convenios pues, bilaterales para poder implantarlo. Los autobuses cambiarán próximamente de casa en la ciudad y la vieja estación de autobuses pasará a ser la sede o acogerá la ubicación de la nueva residencia de ancianos de la Fundación Amancio Ortega. Supongo que estarán satisfechos en la Xunta por... Muy satisfechos con todo el trabajo hecho y satisfechos porque tenemos un proyecto para Ourense y estamos trabajando con un proyecto de ciudad para Ourense desde todos los puntos de vista en materia de transportes, en materia de servicios de transporte, en materia de infraestructuras del transporte y en materia de política social, entre otros muchos factores, ¿no? Estamos trabajando con ilusión con ese proyecto de la residencia en la actual estación de autobuses de Ourense, que está impulsado por la Consellería de Política Social. Nosotros paralelamente estamos ya trabajando para ese proyecto de demolición de la estación. Nuestras previsiones es que en febrero ya contemos con ese proyecto, licitarlo y trabajaremos paralelamente en la construcción de la estación intermodal, que estará en servicio en verano, para también en verano poder empezar con la demolición de la actual estructura de la estación de autobuses y paralelamente darle paso ya pues al inicio de obras de la nueva residencia que está impulsando política social. Por lo tanto, un proyecto global y conjunto en Ourense ilusionante e importante, que yo creo que queda patente el proyecto de ciudad que tenemos desde la Xunta de Galicia y de que estamos invirtiendo en Ourense, y lo que tengo que lamentar es pues otras iniciativas, pues por ejemplo del Partido Socialista, que lo que parece es que Ourense se quede solo en una maqueta y no hagamos infraestructuras en Ourense. ¿Pero cree que es solo el Partido Socialista el que está detrás de...? Porque hay una plataforma que se acaba de constituir. ¿Cree que está politizado o que es parte del movimiento ciudadano también? Bueno, no me atrevo yo a decir lo que está haciendo el Partido Socialista es algo evidente. El Partido Socialista pues tiene su proyecto de ciudad en Ourense es tapar los incumplimientos del Gobierno de España con Ourense, como es, vuelvo a decir, la variante Irás-Vedra-Quintela, la variante exterior de la entrada de la alta velocidad en
Galicia el resto de las infraestructuras e inversiones que hay que realizar en la estación intermodal y otra serie de inversiones, tapar esos incumplimientos y también pues, bloquear todos los proyectos que tenemos en la Xunta de Galicia. Esa es la estrategia clara que yo veo del Partido Socialista en la ciudad de Ourense. Otros movimientos yo los respeto, pero estamos hablando de un proyecto de la estación intermodal que lo cierto es que es un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, Adif, el Concello de Ourense, el Ministerio de Fomento y Adif. En ningún momento nos trasladaron ninguna intención de modificar este proyecto, porque no solo se está realizando alguna observación a la parte de la Xunta de Galicia, sino también a la parte de Adif y del Ministerio de Fomento. Pero estamos ante un proyecto aprobado por la Comisión Superior de Urbanismo por unanimidad, donde estaba el Colegio de Arquitectos y donde votó favorablemente a ese proyecto. Un proyecto donde va a mejorar sustancialmente, desde luego, todo ese barrio, y yo creo que ya nadie se acuerda de en esta zona del centro de salud. Aquí estaba el supermercado Freud, aquí también estaba pues la instalación de Coren, y aquí había realmente un desorden de tráfico impresionante, muchísimo movimiento de tráfico, de vehículos pesados de carga y descarga que estaban totalmente encima del centro de salud. Yo creo que esta situación se ha olvidado y con lo que vamos a hacer se va a mejorar, desde luego que sustancialmente. Retranqueamos 10 metros comiéndole las vías, por lo tanto separando también los trenes de toda esa zona, y yo creo que va a quedar una zona muy mejorada, mejorar muchísimo, y un proyecto que en cuestión de meses, este mismo verano, en 5 meses, va a estar en servicio e iniciándose las obras del barrio de la Residencia. Yo creo que es una oportunidad que Ourense no se puede perder, y de luego una oportunidad que la Xunta de Galicia quiere aprovechar para hacer ciudadano ourense. En ese convenio del que hablaba de 3 administraciones, los líderes de 2 de ellas cambiaron desde ese momento. Yendo al Concello, ¿cómo es la relación con el actual gobierno municipal? Porque con el anterior había muy buena relación, ¿no? Una concejala más. Sí, sí. Pues yo tengo que decir que fluida, cordial, yo creo que incluso constructiva, y tenemos proyectos comunes conjuntamente para seguir trabajando por Ourense. En breve, en cuestión de semanas, pues estaremos en condiciones de licitar esa segunda fase del puente romano en Ourense, una segunda fase para toda la Capilla de los Remedios, pues que quede más integrada y complementar esa primera fase que hicimos de iluminación y de puesta en valor del puente romano. También ya hemos acordado la financiación y el proyecto para la mejora de Marcelo Macías, y por lo tanto yo creo que una interlocución fluida, cordial, y donde podamos trabajar, donde nos dejen trabajar y donde nos dejen invertir, ahí estaremos en la Xunta de Galicia, igual que estamos haciendo pues en Santiago, donde también hay una interlocución pues cordial y fluida pues con el propio alcalde. Allí donde nos dejen invertir, desde luego que queremos invertir. ¿Se retrasó más de lo previsto eso, Marcelo Macías, el puente romano? Porque el convenio para las calles de la ciudad se firmó en diciembre de 2018, si no me equivoco. Bueno, son trámites administrativos que a veces, cuando hay cambios de gobierno, sí que los trámites administrativos hay que ajustarlos un poco. Aquí es meramente cuestión administrativa. Tuvimos que tramitar una adenda. Una adenda es un reajuste de anualidades y una adaptación más a realidad de las anualidades para las obras, pero bueno, ahora ya está arreglado y de esta ya va, y por lo tanto en cuestión de semanas ya vamos a licitar esas 2 obras. Y Marcelo Macías había un acuerdo de financiación con el gobierno anterior y queríamos ratificar ese acuerdo de financiación también con el gobierno actual. Está ya por fin acordado, y por lo tanto ya en febrero yo creo que ya veremos la luz de esos 2 proyectos. Volviendo a una más provincial, ¿hace falta una discriminación positiva que no se está haciendo ahora mismo para Ourense? ¿Por parte de la Xunta de Galicia? Por parte de todas las administraciones. Nosotros estamos trabajando y volcando, desde luego, con Ourense, y yo creo que puedo afirmar
que hay una disposición muy positiva e inversiones muy positivas de la Xunta de Galicia en Ourense. Ahí está la estación intermodal, la nueva residencia en los terrenos de la actual estación de autobuses, que va a cambiar radicalmente toda esa zona y ponerla en valor. Como decía Marcelo Macías, también mejorar el puente romano de Ourense. También en cuestión de semanas someteremos información pública a la variante exterior de Ourense, que va a mejorar también la movilidad y cerrar ese círculo, ese anillo de viales, para evitar pues ese tráfico que está entrando hoy por Marcelo Macías y que se minore, y por lo tanto darle vida a esos comercios que están en Marcelo Macías y que sea más humano. Y trabajando conjuntamente con el Concello. Otra cosa es lo que están haciendo otras administraciones, que deberían de justificar pues esa falta de proyectos en Ourense. Yo vuelvo a decir, nada sé ni nada me dicen de la variante exterior, ferroviaria y de la variante Irasberga-Quintela, que estaba casi a punto de licitarse y por lo tanto iniciarse la contratación cuando pues, hubo la moción de censura. ¿Pero no le preocupa que esos proyectos, que da la sensación de que es como un eterno retorno, que determinadas infraestructuras que estamos desde hace 2 décadas hablando, poco a poco ha ido generando una desafección, ¿no?, de los votantes, de los vecinos de Ourense hacia las administraciones, una desconfianza quizás? Yo lo entiendo esa desconfianza, pero sí que para invertir hay que tener presupuestos. Para invertir yo creo que hay que tener gobiernos estables y con visión de futuro, y que tengan pues también visión de Estado. Nosotros desde la Xunta de Galicia, ¿por qué podemos licitar, iniciar las obras de Marcelo Macías? ¿Por qué podemos hacer la demolición de la estación de autobuses actual de Ourense, la nueva residencia? ¿Por qué podemos hacer Puente Vella? ¿Y por qué podemos hacer una serie de infraestructuras que estamos haciendo y podemos avanzar con un cronograma claro? Porque tenemos presupuesto, porque tenemos visión de futuro y porque tenemos un gobierno estable. Yo creo que es importantísimo. Lo que estamos viendo en el gobierno de España pues, es mociones de censura, elecciones, otra vez elecciones, pactos de territorios que desconocemos y pactos ocultos que al final están afectando pues, a una serie de proyectos como los que estamos viendo. Por lo tanto, yo desde luego que comprendo perfectamente pues, el desencanto y la desconfianza de la gente, y yo espero pues, poder poner en servicio esas obras y esos proyectos que tenemos en mente y que queremos materializar aquí en Ourense, pues por Ourense, en Ourense, que saben ustedes que fue cuando empecé a trabajar. Fue mi primer trabajo de ingeniería de caminos en Ourense. Por lo tanto, tengo vinculación y queremos seguir haciendo proyectos en Ourense. Pero es fundamental, aunque la gente piense que es una quimera tener presupuestos para hacer inversiones, realmente es una herramienta muy potente y necesaria, imprescindible de las administraciones para poder invertir. Lo digo porque Ourense es rural y hay palabras y hay la lucha contra la crisis demográfica, pero después llegan gestos o situaciones, pues, por ejemplo, esa mujer que estaba el otro día esperando en la estación de Rivadavia 40 minutos con un tren que llegó con retraso, que no había nadie en la estación para poder ayudarla, que le tuvo que subir el taxista que estaba esperando con ella. Están las subidas de los trenes, los precios, el Avant, está el cierre del paritorio de Berín. Quiero decir, hay una batalla por los gestos, ¿no?, que quizás no se está ganando en Ourense, en la provincia. Bueno, yo creo que gestos estamos haciendo y desde luego, si alguien apuesta por el rural en Galicia, es esta Xunta de Galicia. El plan de transportes, desde luego, es un guiño tremendo al rural y darle vida al rural con esas modalidades de transporte que conseguimos llegar a cada casa casi de cada vecino, porque la capilaridad que estamos yendo con el transporte y por lo tanto al rural le tenemos que dar servicios como es el servicio de transporte. Yo entiendo la demanda de la gente y los responsables políticos también estamos para atender esas demandas de la gente y siempre diciendo la verdad, haciendo lo que podemos hacer, diciendo que hacemos lo que podemos hacer y siempre de la mano de la gente y con los presupuestos y con las verdades de antemano, ¿no? Con el ferrocarril poco puedo más decir que dependemos del Estado y que dependemos de las reuniones que tengamos con Renfe y que seguiremos demandando,
Pero yo creo que Ourense, yo le pido que confíen en esta asunta, que pueden confiar, y desde luego que estamos con Ourense. ¿No cree que hubo un problema de comunicación, ya que hablábamos antes de la comunicación con el Gobierno central, en el tema del paritorio de Verín? Porque incluso el PP de Ourense se posicionó en contra de esa medida. ¿Eso ayuda a que la gente piense que se está luchando por el rural? Yo les puedo garantizar que estamos luchando por el rural y estamos volcados con el rural. Yo, desde luego, hay diferentes factores que hay que tener muy en cuenta y bueno, la sanidad pública es compleja y yo, bueno, con situaciones personales que yo, por ejemplo, tuve personales con la sanidad pública, yo creo que tenemos una sanidad pública de primera y lo puedo decir desde la máxima experiencia personal y grave que tuvimos en mi familia. Desde luego que tenemos una sanidad pública admirable y debemos de estar súper orgullosos y lo digo ya desde la máxima experiencia personal y grave que tuve en mi familia. Sobre estas cuestiones yo creo que hay que barajar muchísimos aspectos. Yo creo que la seguridad en la sanidad pública también es importantísima. Yo soy madre, he tenido hijos y yo puedo comprender, ¿no?, esa sensibilidad de las madres, de las mujeres y de las abuelas de Verín sobre este asunto. Yo creo que la seguridad también es importante y yo espero que aquí pues, se tenga un final feliz y, como dijo el presidente, esperamos buenas noticias y que garanticemos pues, en Verín, como en el resto de sitios, que la sanidad pública, que se ofrezca ese servicio y con las máximas garantías de seguridad. Pero les puedo decir por experiencia personal que tenemos una sanidad pública de primera y que si cruzamos la raya y vamos a Portugal o vamos a otros sitios, nos damos cuenta que tenemos una sanidad pública de primera. Pero era como decíamos antes, ¿no?, y usted lo corroboraba, el papel ¿no?, de las administraciones de garantizar, pues, por ejemplo, el paritorio de Verín, llegado el momento, dando recursos, ¿no?, buscando a los profesionales, para no dar esa imagen de tal, igual que con el transporte, ¿no? Ahí está un poco el papel de lo sí, público. La comunicación es importante, explicar las cosas es importante. También yo les puedo afirmar, por la información que yo tengo, yo soy de infraestructuras, no soy de sanidad, yo puedo opinar de sanidad como usuaria de la sanidad pública, que le vuelvo a insistir, que he sido en mi propia familia y salvan vidas todos los días y salvan vidas de niños todos los días, como fue el caso de mi experiencia personal. Lo del paritorio de Verín, yo en mi opinión, no es un tema económico. Si fuera un tema económico, desde luego estaría resuelto desde el minuto 1. Por lo tanto, se está compaginando e intentando dar las garantías con la máxima seguridad y pensando en las madres y pensando en los bebés también. Aquí estamos hablando de 2 pacientes, madre y bebé, y yo creo que todos queremos que la madre esté bien y salga bien y que el bebé esté bien y salga bien. No es una cuestión económica, en mi opinión. Yo creo que sí que tenemos que explicar las cosas más. La comunicación también es importante. La sensibilidad de la gente también es importante, por supuesto que sí. Y yo que sepan ustedes que yo no lo veo como un tema económico, sino como un tema de que hay que explicar las cosas mejor. Pero vuelvo a insistir, tenemos una sanidad de primera y ojalá veamos buenas noticias. Yo espero que sí y creo que sí, por las madres y los bebés también de Verín. Mencionaba Portugal hace un rato. ¿Cómo es la relación entre Ourense y Portugal? Hay 2 proyectos que son importantes, esa prolongación de la carretera de la Baixa Limia, ¿no?, la O540, y hubo una reunión también hace unas semanas en Agudiña por esa autovía para conectar el AVE. ¿Cómo están esos temas? ¿Hay algún avance? La relación con Portugal, la verdad, tenemos una eurorregión y hay una comunicación, interlocución fluida con el gobierno portugués. Yo creo que la última no fue declaración institucional formal firmada, pero sí yo creo que fue una declaración institucional visual, ¿no?, en Agudiña y estamos trabajando de la mano pues, para esa conexión que vemos necesaria.
y con otro tipo de infraestructuras. Por lo tanto, creo que Portugal es un país vecino, un país hermano y casi familiares de los vecinos de Baix Limia en Ourense, donde nos tenemos que entender. Yo creo que nos entendemos y por supuesto nos tenemos que entender y apoyar también, no solamente en materia de servicio de incendios, como se está haciendo muchas veces, sino también en materia de infraestructuras. Y cristalizar ese proyecto, ¿lo cree viable? Ahí estamos. Sí que ahí en el tema de la conexión, la raya, desde La Gudiña con la frontera portuguesa y con Portugal, tenemos ahí una competencia, hay que ser realistas, una competencia con Ploia de Sanabria, pero por eso estamos desde la Xunta de Galicia, como digo, no nos olvidamos de Ourense, estamos con Ourense y los vecinos de Ourense pueden confiar en nosotros, demandaremos y trabajaremos y además estamos de la mano y aquí muy apoyados por los colegas de Portugal para que la raya con Portugal y por La Gudiña pues se acepte desde el Ministerio de Fomento y se consigan fondos europeos y con la Euroregión yo creo que podremos conseguirlo. Y la conexión por Celanova y a Baix Limia fructificará una vez por todas, digo, porque se viene hablando también durante... También me olvidaba de esa, estaba centrada en La Gudiña. Durante yo creo que 15 años había un proyecto, no salió adelante, ahora se licitó la redacción de otro, veremos por fin esa mejora. Nosotros estamos volcados y lo voy a decir con ejemplos. Hemos hecho la autovía Celanova en plena crisis económica. En plena crisis económica pusimos en servicio 220 kilómetros de vía de altas prestaciones sin un solo peaje. Yo creo que estos 10 años fueron muy complicados en materia de infraestructuras. El sector de la construcción se vino muy afectado, pero aún así seguimos trabajando y pusimos la autovía hasta Celanova y queremos seguir. Ahora dimos un paso muy importante con ese proyecto que supone pues, implantar un tercer carril, mejorar de forma sustancial las posibilidades de adelantamiento, por lo tanto de comodidad, de seguridad, tiempos de recorrido y por lo tanto competitividad para conectarnos con Portugal. Tuve la oportunidad de presentarlo pues, con los alcaldes de la Baix Limia, con también diputados y lo hicimos pues, con licitaciones y con inversiones de la mano. Por lo tanto, hemos llegado hasta la Celanova para llegar a Lobios. Antes había que llegar a Celanova y por lo tanto ahora queremos llegar a Bande, queremos llegar a Lobios y finalmente conectar con Portugal. Por lo tanto, un proyecto en el que estamos trabajando y yo creo que se están viendo avances y queremos avanzar. ¿Y ese enlace al polígono se acabará en plazo? ¿A Santibrao? El polígono, sí, a 52. Yo el lance del polígono, yo creo que ya nadie duda. Los empresarios que son nuestros vigilantes en la obra, los empresarios del polígono San Cibrao, yo creo que ya ven que ya está ahí a la vuelta de la esquina y por lo tanto antes del verano, yo diría que en primavera estará en servicio y por lo tanto yo creo que también otro ejemplo más de que estamos haciendo infraestructuras de transporte de movilidad para mejorar la competitividad también. En Ourense son 22 millones de euros de una infraestructura libre de peaje, vuelvo a decir, y que mejorará la competitividad del polígono y que se vendrá a sumar a otras obras como la conexión con Lobios y con la frontera portuguesa, la estación intermodal y otras actuaciones que ahora no me vienen a la cabeza, pero seguro que estamos haciendo en la provincia de Ourense. Avanzando un poco en el mapa y también hablando de las sensibilidades, ¿no?, que señalábamos antes, la comarca de Valdeorras tiene un problema de infraestructuras y de movilidad importante. El propio presidente Feijóo reconocía que hay un déficit, ¿no?, con Valdeorras que hay que ir pues atajando. ¿Cuál es el papel ahora mismo de la Consellería con Valdeorras? ¿Cuál es el actor? Sí, en Valdeorras también hay conexiones necesarias, importantes, y la principal es la 76, la que se avance desde parte del Ministerio ya no Fomento, sino le puse un nombre más moderno, a ver si se... Más moderno, pero no se moderniza. Por lo menos en materia de tren de Renfe en Galicia. La 76 es fundamental y por lo tanto yo creo que no solamente con la circunvalación de Valdeorras, sino que la conexión con Ourense y también con Lugo es importante. Y desde la Xunta de Galicia, hombre, yo creo que acercamos Valdeorras a Ourense también con el plan de transportes y con
ciertas carreteras que vamos a mejorar con los proyectos que estamos haciendo, conectando también con la Rúa, si no me equivoco. Pero fundamental la 76, que corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y estoy segurísima que Celso, el diputado autonómico que está en el Congreso, seguirá demandando esa actuación que es muy necesaria. Ya para terminar, lleva un pin de la sostenibilidad, ¿no?, contra el cambio climático. Ahora mismo el papel de su consellería es clave, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático aquí en Galicia, en cuanto al transporte, en cuanto al abastecimiento de agua. ¿Cómo va a avanzar esos planes a lo largo de este 2020? Pues nosotros vamos en la línea de la estrategia de economía circular que tiene el Gobierno de la Xunta de Galicia, que lo implantamos no solamente con nuestro plan de transporte, que nuestro plan de transporte es una iniciativa pionera para evitar autobuses, desde luego que vacíos. No tiene ningún sentido que circulen autobuses vacíos, por eso esa modalidad de transporte a demanda, esa modalidad de transporte compartido. Y también todo lo relacionado con la obra pública. Queremos implantar en nuestros pliegos también ese kilómetro cero, de aprovechar los recursos que tenemos aquí para que se inviertan aquí, no que vengan de fuera, y por lo tanto más transporte, más CO2 y por lo tanto menos cambio climático. Estamos trabajando dentro de esa estrategia. De energía renovable también, ¿no? Entiendo. Coches eléctricos. Coches eléctricos, sí. Vamos a sacar una orden de ayudas ahora con los taxis eléctricos. Trabajando desde casa, ya con nuestras propias iniciativas personales. Yo creo que el cambio climático es una cosa de todos. Desde la educación ya en tu casa, en el día a día, y a nuestros hijos, y desde las administraciones dando ejemplo con, bueno, pues, vehículos de bajas emisiones, como dentro de unos días sacaremos órdenes de ayudas para taxis con nuestro plan de transporte, y que también el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también se ponga el pin y se suba al tren, porque el tren también es una iniciativa muchísimo más sostenible y más que el avión. Entonces, que se bajen del avión, que suban al tren, se pongan el pin, y también el tren es una iniciativa imprescindible para esa estrategia global del cambio climático. La pregunta que tenemos que hacer siempre es: ¿estará Feijóo en las autonómicas? Yo deseo que esté Feijóo en las autonómicas, porque es un presidente que da la altura de la talla, y en mi opinión es un lujo tener al presidente Feijóo de presidente y de que siga de presidente. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, Ethel, por acompañarnos, y hasta la próxima. Gracias a vosotros.